Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde aquí, desde Europa. Aquí ya son las 12:04. Y buenas tardes, que en Miami y en Cuba son las 6 de la tarde. Estoy muy contenta, de verdad que estoy muy contenta. Hoy pensaba que tendríamos que hacer algo porque, como todos sabéis, es 28 de enero, ya para mí 29, pero es el día del natalicio del apóstol de Cuba, de José Martí, que bueno, hay quien dice que apóstol no, que héroe, da igual, de José Martí. Entonces esta tarde le pregunté a Guena si íbamos a hacer algo. Guena evidentemente sí ya lo había hecho y había dado su tributo en un acto que tuvo, que dejó las imágenes de su intervención aquí en el canal 23 y Flagger, un acto evidentemente muy bonito. Yo nada más que escuché las palabras suyas, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy, evidentemente bien organizado. Él era el maestro de ceremonias y las palabras que dijo las pueden encontrar aquí en el canal, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto siempre genera una tensión, más cuando no es en tu lugar de trabajo habitual y todo esto. Y entonces me dijo, bueno, si quieres sal tú, Colibrí, que hace rato que no sales. Y bueno, yo dije, claro, hay que hacer algo y lo organizamos súper rápido, como siempre es él, que es muy diligente, muy operativo. Y entonces le pedí a mis compañeros bueno, de canal, de 23 y Fly, que por favor vinieran, que no me dejaran solo, y parece que me han hecho caso, porque veo que hay unas cuantas personas ahí mirando. Y bueno, mucha gente también me había preguntado, gente que viene al canal, si estaba fajada con el jefe, y para nada, tengo que decir que no, que para nada estoy fajada con Gennady, todo lo contrario, sino que estamos, incluido Gennady, en un proyecto muy bonito de que en algún momentico hablaremos. Pero antes me gustaría hablar de lo que nos trae aquí hoy, que es el natalicio de José Martí. Y me gustaría hablar porque no es mejor momento que este que estamos pasando hoy en día para hablar de Martí, de lo que significó y de lo que significa actualmente, ¿no? Y por eso, en el grupo en el proyecto que estamos haciendo, que se llama Cuba en Familia, en el cual está Gennady y están también otros miembros del canal, está Alexei, está Eri, está Ramiro, está Dick, bueno, muchos conocidos, ¿no? Hemos querido preparar, conjunto con 23 y Flyer, una declaración que yo le había pedido a Dick, con esa voz potentísima que tiene, que no le hace falta micrófono, que me lo leyera, pero no ha querido. Entonces no os quedará otra que escucharla por mí, y es una declaración que hemos hecho, y para esto la hemos encabezado con los versos de Martí, ¿no? Y la declaración dice: mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Del Martí que llevamos los cubanos en el alma, brota este reclamo de justicia para los presos políticos de nuestra patria y sus familiares. A 169 años de su nacimiento y 152 de que escribiera esos versos, lo sentimos brotar de los corazones de los jóvenes encarcelados por gritar libertad en las calles de Cuba. El presidio político de Martí fue la etapa más triste y a la vez más enriquecedora de su vida. Con apenas 16 años, sufrió el rigor de la cárcel impuesta por un gobierno déspota y opresor que castigaba a todo el que disentía y luchaba por la libertad de Cuba. También sufrió destierro y sufrió su familia. Pena entre las llagas en el cuerpo y el alma, forjó con las nuevas y viejas generaciones la independencia de Cuba. El espíritu libertario vive en la sangre de los cubanos desde esa época. Es ese el que ha renacido en el corazón de los miles de jóvenes, hombres y mujeres, que el 11J dijeron basta y gritaron patria, vida y libertad. Es ese espíritu el que hoy, desde las decenas de cárceles en todo el país, nos dice que allí está la luz de Cuba. Es ese espíritu el que atraviesa los barrotes para dar fuerza a las madres y padres que cada vez son más y se unirán para luchar por la justicia. Desde Cuba en Familia y el canal 23 y Flagger, invocamos a Martí y lo traemos con su poesía y legado patriótico al seno de cada familia cubana, donde quiera que ésta esté. Solo la hermandad
entre nosotros sanará a nuestras familias, dañadas por años de conflicto, odios y separación. Centrémonos en aquello que nos une y siendo una gran familia cubana, tendremos la patria que soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Y de Martí traigo un poema, bueno, unos versos que yo realmente nunca había escuchado, pero que definen muy bien no solo lo que sintió Martín, sino lo que sentimos los que cada vez que hay canal nos reunimos, ¿no? Y se llama Cuba nos une. Cuba nos une en extranjero suelo, perdón, voy a empezar de nuevo, para que me lo corte el pedacito este grande. Cuba nos une en extranjero suelo. Auras de Cuba, nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba es tu libro, mi palabra sea. Entonces, digamos que es nuestra declaración por el 28 de enero, una declaración que la hemos hecho centrada en lo que más preocupa y duele al pueblo cubano de hoy, y es el encarcelamiento de jóvenes, diríamos cientos de jóvenes. El otro día el Ministerio de Justicia tuvo que, a duras penas y después de tantos reclamos de organismos internacionales, dar el listado de los jóvenes presos que tiene, los que son menores de edad, los que están entre 16 y 20 años y así sucesivamente. Lo único que no hizo, y no sé si ustedes se fijaron cuando leyeron el resumen, es que en ningún caso puso las penas a que esas personas están sometidos. Ni siquiera dijo de tanto a tanto, tantos años, de esta edad, tanto por ciento entre 2 años o entre 10 años o entre 30 años, porque ya reconocer que a una persona que tiene como el caso de Wilmer, que tiene 21 años y lo condenan a 23 años, ya eso sería ya reconocerlo públicamente, ponerlo blanco sobre negro, ya sería ya un escándalo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo tengo que decir una cosa que a mí me llamó la atención cuando estaba haciendo esto, ¿no? Yo empecé con el vídeo de entrada, fue el vídeo del cine, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ya el cine con Martí lo hicimos una vez, en un programa que también está en el canal, y se lo dedicamos a la película El Canario Amarillo, que habla sobre precisamente esta etapa de la adolescencia de Martí. Hoy estoy muy enredada porque estoy muy nerviosa. Hacía rato que no me enfrentaba al programa y verdaderamente estoy nerviosa. Vamos a ver si se me pasa y ahorita se me pasará. Pero bueno, lo que decía es que en el canal hicimos la película esta que se llama El Canario Amarillo, que habla precisamente de esta etapa de Martí, es decir, su infancia y su adolescencia. Y bueno, lo preparamos, yo me vi la película, la recomendé. Pero hoy preparando el programa, yo decía, ¿y por qué yo no me considero una persona martiana? Es decir, yo he descubierto a Martí hace poquitísimo tiempo. Y yo pensando en retrospectiva, recuerdo que en mi casa, mi mamá siendo maestra normalista, como he dicho varias veces, los maestros normalistas tenían mucho conocimiento de Martí, lo estudiaban todas las obras de Martí, porque bueno, Cuba siempre fue martiana, no es una cosa que se la trajo Fidel ni nada de eso. Y yo recuerdo que yo no soy martiana. Yo tengo que decir que yo no me he leído los libros de las obras completas de Martí ni nada de esto. Y no lo soy porque había una distancia muy grande entre el Martí del que hablaba mi madre en casa y el Martí que yo veía en la escuela, ¿no? Yo no sé si a otras personas les pasó esto también. Porque, por ejemplo, siempre que había un verso, todos los versos que hay en Cuba se le achacaban a Martí y bueno, y algunos a Fidel también, ¿no? Pero la mayoría todos eran de Martí. Y llegó un momento que Martí para mí era una caricatura. Cualquier cosa que había por ahí que se sacaba un verso de Martí y ya tú no sabías si de verdad lo había hecho Martí o a alguien se lo había ocurrido y lo había puesto Martí debajo, ¿no? Entonces, yo me sentía muy, muy lejana de ese Martí, ¿no? Y lo recuerdo porque mi madre siempre trataba, cuando hablaba de Martí, como un poco lo humanizaba, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando leían el poema de la niña de Guatemala, cada vez que lo leían en la televisión, que bueno,
sabemos que lo ponían cada 5 minutos, mi madre entonces me hacía la otra historia, ¿no? De que si había sido una chica que se había enamorado de él, que si él, que al final habían tenido un romance tórrido y no sé qué y no sé más cuánto. O cuando leían el poema de la bailarina española, pues mi madre me hacía la otra historia, ¿no? De que se había sido en un baile de esto, en un colmado que se le llamaba, y que entonces se había enamorado de la bailarina y que después le había brindado ginebra, que mi madre decía que le decían ginebrita, yo no sé. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque siempre en mi casa mi madre hablaba de un Martí muy humano, muy inteligente y todo esto, pero muy humano. Y después en el cole, pues te hablaban de este otro Martí, en la televisión también te hablaban de este otro Martí. Y entonces a mí esa personalidad me chocaba. Y después también estaba el hecho de que mi madre siempre criticaba a Fidel por haberse cogido al Martí que le habían enseñado a ella en su formación como maestra normalista, ¿no? Entonces todo esto a mí en mi cabeza me creaba un batiburrillo tal que yo de verdad que me leí de Martí, pues Los zapaticos de rosa, que eso yo creo que se lo sabía todo el mundo de carretilla. El libro, bueno, La Edad de Oro, y poca cosa más, ¿no? Entonces, cuando estaba preparando el programa, yo dije, bueno, de Martí hay mucha gente que sí son martianas, y yo reconozco que aquí seguro en el canal hay mucha gente que son martianas y mucha gente que ha leído muchísimo a Martí. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un resumen más o menos de las cosas que se saben de Martí, que bueno, que nació como bien sabemos en la calle que antes se llamaba de Paula, en el número 41, y que después, bueno, se le ha cambiado el nombre a la calle, que ahora lleva el nombre de la madre, que nació ahí. Después también cuando hicimos el programa de Canario Amarillo, que averiguamos, supimos, y también en la película se ve, que eran de una familia, digamos, pobre, eran de una familia pobre. Él nació ahí, después se mudaron 4 veces, que incluso una cosa que me resultó curiosa, que Martí vivió en la calle paralela a donde yo viví muchísimos años. Yo vivía en Consulado, entre Colón y Refugio, y vivía en Industria y Refugio, quiere decir casi a una cuadra escasa de donde yo vivía. Y vivió en varias casas, y todas en barrios muy humildes y con bastante pocos recursos, ¿no? Recuerdo también que cuando nos daban la carta que hace él cuando ve al esclavo, yo no sé si era por la forma en que me lo daban a mí, pero a mí me daba la impresión de que la familia, de cuando ellos fueron a la Vanilla, creo que se llamaba la finca, a mí me daba la impresión de que el padre de Martí era o el dueño o tenía un puesto importante, cuando en realidad el padre de Martí era un contable, que bueno, en aquella época se llamaba otra cosa, pero incluso él lamenta haberse tenido que ir de la ciudad a ir hasta allí a trabajar, pero no le quedaba otro remedio, porque además, como era una persona bastante justa y honesta, él era muy beligerante para sus jefes, y lo habían mandado allí como que para castigarlo. Entonces, cuando vas indagando en la vida de Martí, te das cuenta de que hay 1000 cosas que no sabemos, porque el Martí que conocemos es el del busto ese que estaba en la escuela de cada niño, ¿no? Entonces, después, bueno, en el Canario Amarillo, repitiéndome, se ve esta etapa en la que Martí empieza a ser, digamos, disidente, que sería lo que le llamaríamos hoy, ¿no? Y le llamaríamos a Martí un disidente. Yo vuelvo a recomendar esta película porque en esta película incluso Martí habla de su concepto de la democracia, de qué era para él la democracia, que es el concepto que tenemos todos, sobre todo poder hablar y decir con entera libertad, pues aquello que piensas, ¿no? Y Martí catalogaba el por qué el gobierno español era un gobierno represor y un gobierno que te quitaba lo que para Martí era un derecho fundamental, ¿no? Y bueno, si yo decía que si lo comparamos con la actualidad, no es pura coincidencia, es que todos los gobiernos totalitarios se parecen y empiezan por quitar los derechos a las personas. Y esta es una cosa que a mí me trae a colación cuando, déjame ver porque me han dejado un mensaje por aquí. Voy a poner el link. El link lo pasé a todos mis amigos de Fragler.
voy poquito a poco lo iré cogiendo. Bueno, ya está ahí el link para si alguien quiere subir y seguimos esta conversación. Ya sabéis que hoy es para hablar de Martí, todo el que quiera subir lo puede hacer, ¿no? Entonces, yo les decía que, hoy tengo esto aquí, bueno, ya me fui un poco de lo que estaba hablando porque empezamos a esto. Bueno, entonces les comentaba que estudiando aquí lo que íbamos a hablar hoy, yo decía, bueno, a ver, en la película, una de las cosas que se ve es cuando Martí comienza, ¿no? Cuando comienza con lo que de la independencia. Tenemos que pensar que Martí, cuando era un adolescente, habían empezado ya las luchas, digamos, en Yara, había ya tocado la de Majagua, ya estaba todo este fervor revolucionario. Y entonces Martí, en La Habana, con 16 añitos, hace un periódico, bueno, se llamaba Patria y duró una sola edición porque en cuanto lo empezaron a difundir fue que lo cogieron preso. Y después viene, digamos, el altercado aquel de la carta. Todas estas cosas son hiper mega conocidas por todos los que son martianos o incluso los que no lo son, porque todo esto lo hemos dado en la escuela y ya se cansaban en la televisión de explicarnos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué yo quería enfocarme hoy? Yo quería enfocarme hoy, incluso no en decir que era uno de los títulos, ¿no? ¿Cómo sería Martí hoy? ¿O dónde estaría Martí hoy? ¿No? Cuando hacía yo la introducción del tema, decía que el 11 de julio salieron muchos jóvenes a gritar, bueno, lo que sabemos, patria y vida, a gritar libertad, a algunos, primero bajito y después a gran potencia, pero también, y esto quería decirlo, salieron, porque hay que decir toda la realidad, salieron otros jóvenes, muchos de ellos obligados, porque eran de servicio, y salieron, y otros que no estaban obligados, que iban vestidos, eran policías vestidos de gente, de civil, pero no estaban obligados. Entonces te crea esto la disyuntiva de decir, habían jóvenes que estaban en contra del proceso, en contra de la llamada revolución, pero habían otros jóvenes que estaban defendiendo ese mismo proceso, ¿no? Y la pregunta que vendría al caso sería, ¿en qué lado estaría Martí? Yo no tengo ninguna duda y creo que nadie tendría ninguna duda de que conociendo a los 16 años cuál era el carácter de Martí, cuál era su responsabilidad y cuál era su manera de ver la vida, estaría en el lado de los que hoy están presos. Eso yo creo que no tengo ninguna duda y si hay alguien que tenga otra opinión, pues es libre de subir y aquí lo hablamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo le explicas tú a alguien que Martí, este Martí que es, digamos, la bandera de la revolución y el que Fidel en su momento dijo que había sido el autor intelectual, por decirlo entre otras cosas, el culpable de todo lo que ha venido después, estaría donde están ahora los presos, ¿no? Yo hoy mismo subí un vídeo de Wilber, que es el padre de Wilmer, el chico de la Guinera, que tiene 21 años y lo están condenando a 23 años. Entonces, cuando te preguntas, cuando dices, un chico humilde, tan humilde como en su momento hubiera podido ser Martí, porque repito que Martí venía de familia bastante humilde, de familia que contaba los centavos, según aparece en la película, y la película está por la crítica catalogada que tuvo un proceso investigativo importante, ¿no? Condenado, bueno, hay que decir que Martí, cuando pasó aquello, también fue, no se llamaba sedición en aquel momento, pero estuvo condenado al peor delito. De hecho, a él lo condenan a muerte. Después, por la insistencia de la madre, lo condenan a 6 años, le bajan la condena a 6 años y después, también por la insistencia de la madre, lo deportan. Pero Martí estuvo también condenado, digamos, a pena máxima. Aquí, yo creo que en el caso de los jóvenes del 11J no condenaron a nadie a pena máxima, porque entonces ya eso sí hubiera sido, digamos, la cosa, como se dice en cubano, estaba muy caliente como para condenar a nadie a pena máxima, pero ponerle a un chico como el de Holguín, 30 años, un chico que tiene 32 años, con 30 años, que sale de la cárcel.
¿entiendes? Y condenar a este chico que tiene 21 años a 23 años, es decir, va a pasar más tiempo en la cárcel que lo que ha vivido. Ya casi eso es una pena máxima, ¿no? Entonces, yo decía, y otra cosa que también hacía un análisis, ¿no? Dentro de la cárcel, bueno, en el proceso del 11J encarcelaron a más de 1.500 jóvenes y de esos quedan presos alrededor de 700 jóvenes. Ahora, una de las cosas, de los artículos que estuve leyendo es que decía que Martí siempre había tenido sus ideas independentistas, pero que se afianzaron muchísimo más después del presidio político y fue, digamos, lo que selló su interés y un momento en que él escribe que cuando estaba en el presidio político se dio cuenta de las implicaciones que tiene no lo dijo con estas palabras, ¿no? Pero la actividad política, que la actividad política no es un juego. Y yo creo que esta es la conclusión que van a sacar todos los jóvenes que hoy están presos. Yo, que llevábamos, algunos lo saben, el teléfono bueno, cuando se hizo la comisión de ayuda a los manifestantes del 15N, había muchísima gente que habían sido detenidas, había muchísima gente que dejaba su nota para hacer la denuncia y muchísima de esa gente hoy, bueno, incluso hoy no, después ya de que pasó el 15N, cuando les mandas un texto o algo un poco para revitalizar, para ver en qué situación están, o te dicen, por favor, no me mandes más nada. Es decir, son personas que han entendido lo que se están jugando y que sencillamente han dicho, no me compensa, o prefiero salir, prefiero irme, o prefiero quedarme tranquilo. Las personas, casi 700, que están todavía presos, y sobre todo a los que más años le han echado, son aquellos que el día que salieron, el 11J, no salieron por un impulso, salieron porque estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Y son los que se han enfrentado, los que se han enfrentado ciertamente al sistema, los que cuando el sistema, y cuando digo el sistema, llámese el guardia que les tocó, llámese el agente que lo atendió por la seguridad, llámese no una cosa abstracta, sino una cosa, un hombre con ojo y cara, ellos le dijeron, no, lo hice y lo hice por esto, y si me sueltas lo voy a volver a hacer. Entonces, lo que podemos decir es que los que quedan en las cárceles, a estos que han condenado a 10, 15, 20, 23 e incluso 30 años, son los que el sistema sabe que de verdad pueden hacerle una revolución. ¿Y por qué estoy haciendo este hincapié? Estoy haciendo este hincapié porque el proyecto que estamos haciendo, que se llama Cuba en Familia y del cual lo hablo en este canal porque repito que nadie pertenece y pertenecemos muchos de los que venimos usualmente aquí a 23 y Frague, lo que pretende es precisamente no dejar abandonados a estos presos, no dejar abandonados a estos jóvenes y no tan jóvenes, porque hay gente que pasa a los 40, los 45, creo que hay poquitos casos, un señor que es maestro que tiene 65, pero son muy pocos, ¿no? Pero la mayoría, la media, podríamos decir que está en los 30 años. Pero estos hombres y mujeres, que hay mujeres también, son los que de verdad salieron a la calle para, yo no voy a decir cambiar el gobierno, porque en una salida, en una marcha, no hay un cambio de gobierno, pero sí son los que el sistema considera que son peligrosos, que son, digamos, un pedacito de la masa crítica que hace falta para que haya un proceso en cualquier revolución, un proceso de cambio. Y por eso de ahí son los años. Y por eso de ahí ha surgido la idea de este proyecto de no dejar a estos hombres y mujeres abandonados a su suerte. Entonces, hice esta cuñita, por decirlo de alguna manera, porque quiero que sepan que estamos en este proyecto que se llama Cuba en Familia. Quiero que sepan que estamos en este proyecto precisamente para apoyar a estos hombres y mujeres que fueron capaces de salir el 11J, que salieron por convicción, no por embullo, no porque alguien salió y dijo, oye, vamos, que están, no, estos sabían
a lo que iban, sabían lo que querían. Es decir, y cuando digo sabían, quiero ponerlo en el valor, que siempre se dice que el héroe aparece cuando hace falta. Para mí, estos chicos, estos hombres, estas mujeres, fueron héroes que estábamos esperando mucho tiempo. Porque cuando uno dice tantos años, y en Cuba no pasa nada, tantos años la gente pasando trabajo, tantos años, y en Cuba no pasa nada, que es una cosa que, aunque yo lo he vivido y lo entiendo, porque la represión es muy fuerte, cuando tratas de explicárselo a otra gente, hoy yo estaba con una amiga, desayunando, y yo trataba de explicarle, una amiga que, bueno, nació en democracia, hace más de 40 años que en España hay democracia, hubo también un dictador, del que la gente habla bien y habla mal, porque eso también es lo que pasa, el que vive bien en un sistema habla bien del sistema y el que vive mal pues habla mal, ¿no? Lo mismo que pasará, creo yo, en Cuba cuando todo esto pase, que en algún momento pasará, ¿no? Y yo trataba de explicarle, y para mí mismo era difícil encontrar las palabras para explicar cómo, después, y con todo lo que se está viviendo en Cuba, que la gente salió, sí, la gente salió, pero hay como una calma chicha y la gente, incluso los padres de estos jóvenes, cuesta trabajo que se unan, que exterioricen, ahora ya cada vez más, es decir, una vez que las condenas se han hecho firmes, ya cada vez más van perdiendo el miedo porque ya no les queda nada que perder. Ya si tu hijo le echan 30 años y tú sabes que posiblemente te mueras y no lo vas a ver en la calle, porque a ti cuánto te puede quedar de vida en este sistema donde se sabe que todo el mundo está viviendo al límite pues de la muerte casi por la escasez de todo que hay, ya a ti qué te queda, después que ya le han metido 10, 15, 20 años a tu hijo, pues salir y protestar y que te metan preso a ti también, ¿no? Pero hasta que no han llegado a ese límite, que no ha salido la gente, y así todo, el otro día teníamos el testimonio cuando estaban haciendo los juicios en Villa Clara, que estaban haciendo el juicio de Andy García, que la familia de Andy estaba protestando. ¿Por qué? Porque en los juicios nada más que están dejando a un familiar entrar y a los otros los tienen a no sé cuántos metros de distancia, trasladan a los acusados en pésimas condiciones, en camiones que no tienen ni ventana, como se ha visto, y ellos estaban protestando esta situación. Y había otros familiares que lejos de apoyar o lejos de unirse, no querían ni saber de lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces uno pregunta, si usted sabe que su familiar salió, o incluso usted sabe que su familiar salió defendiendo lo que cree, pero defendiendo el bien para todo el pueblo, ¿por qué siguen con este miedo que se impone a la razón, se impone a la justicia, se impone a todo, ¿no? Y cuando yo se lo trataba de explicar a esta amiga mía, es que no lo podía entender, porque también cuando uno nace en democracia, uno no se puede creer que estas cosas pasen. Yo le explicaba a ella y le decía, mira, yo el otro día, hace poquito, estuve en Barcelona, porque todo el mundo habla de que si la democracia aquí en España, que si tiene sus problemas, la democracia aquí en España, como en todos los países, tiene problemas. Pero para mí, más que los problemas, para mí la democracia no es la posibilidad que uno tiene de votar cada 4 años. Para mí la democracia, yo le decía a ella, es que el otro día yo iba por una calle de Barcelona, en Barcelona, para los que hago un poquitico de resumen, en Barcelona hay partidos que son independentistas. Incluso hay la teoría esta de que la bandera de Barcelona, que tiene una estrella solitaria, que se llama la estelada, porque tiene una sola estrella así en el medio. Hay quien dice que es hermana o prima, vamos a decir, porque la hermana sería la de Puerto Rico, que es prima de la bandera cubana y que nacieron en la sociedad una sociedad de catalanes que había en Cuba, por allí por frente al Capitolio, donde estaban las sociedades españolas. Pero bueno, eso está un poco en mitología o no, pero el caso es que hay quien dice eso, ¿no? Y entonces aquí en Cataluña, donde yo vivo, hay una fuerte corriente independentista, ¿no? Hubo un gobierno que trató de hacer la independencia unilateralmente. De hecho, declararon la independencia por 8 segundos, porque el que era presidente dijo, ahora somos independientes, y a los 8 segundos dijo, pero esto queda sin efecto, pues tal y tal. El caso es que a ese gobierno lo procesaron
y muchos de ellos terminaron en la cárcel. Ahora el presidente que está ahora en funciones le dio un indulto que tuvo que firmar el rey, pero bueno, durante el tiempo que estuvieron presos, mucha gente consideraban que eran presos políticos, y lo eran, aunque para otros no lo fueran. Bueno, ¿por qué hago esta historia? Porque para mí la democracia es que yo iba por una calle y había un cartel inmenso así colgado de un balcón que decía libertad para los presos políticos. Y cuando seguí caminando por la calle, en la otra esquina había una estación de policía. Una estación de policía con no sé cuántos coches, con policía, el cartel, que además ya ahora no tiene sentido porque ya los presos políticos les dieron el indulto, es decir, están en la calle. El cartel se veía que tenía ahí no sé qué tiempo. Y el cartel estaba a una cuadra de una estación de policía. Eso para mí es democracia. Que usted pueda expresar de la manera que usted entienda, por supuesto, sin agredir, sin falta de respeto, sin que haya violencia, lo que usted entienda políticamente hablando y que nadie le pueda decir a usted que usted se tiene que callar. Nadie se lo puede decir. ¿Entiendes? Eso para mí es la democracia. Y eso, ojalá que un día pudiéramos tenerlo en Cuba. Una cosa tan sencilla como esa, poder poner un cartel. Una cosa tan sencilla como que salieron jóvenes con una flor para dejarla en un busto de Martí y terminaron con multas y terminaron presos. Y alguien ponía por ahí, salieron a vandalizar. Bueno, y el que sale con una flor, o el que hoy hubiera querido ponerle una flor a Martí, sin que se lo mandara a nadie, porque si la flor se la manda a poner el núcleo del partido o se la manda a poner el sindicato, usted está autorizado a poner la flor. Ahora, si por una casualidad a usted le nace del corazón poner una flor, ya enseguida, el solo gesto que usted quiere ir a poner una flor, ya eso es que usted está haciendo contrarrevolución. ¿De cuándo acá Martí es de la revolución? ¿De cuándo acá Martí es de la revolución? Yo ahorita estaba viendo una directa y me llamó la atención el hecho de que se diga que la revolución puso a Cuba en el mapa. Y entonces tenemos que aceptar que todo antes de la revolución no existía. Como tenemos que aceptar que Martí antes de la revolución no lo conocía nadie y que no existía. Y que la revolución nos trajo a Martí, nos trajo a los héroes, nos trajo ponernos en el mapa. Y yo creo que eso es un error muy grande y un no valorar lo que hicieron miles y millones, bueno, millones no tanto, pero miles, cientos de miles de cubanos antes del 59. Cubanos, y yo reconozco que yo también tenía esa idea, yo también pensaba en mi ignorancia supina, que siempre he dicho que es más, muchísimo más lo que no sé que lo que sé. Yo siempre pensaba también que gracias a la revolución, todo, y que gracias a la revolución estábamos en el mapa, y que gracias a la revolución se conocía Cuba y todo lo que, e incluso yo pensaba que la mayoría de los negocios que habían antes de la revolución eran de los americanos. Y después he descubierto que no, que en Cuba había gente con talento, gente emprendedora y gente que tenía sus negocios propios, incluso gente que, bueno, hay un programa que hizo Gennady que hablaba sobre eso, ¿no? Fue un programa muy interesante, que una escritora trajo un libro, que no recuerdo ahora cómo se llamaba el libro, que lo único malo es que estaba en inglés todavía y yo no llego yo ahí a leer un libro sobre historia en inglés, pero era un libro que hablaba de cómo el gobierno americano de cierta manera había estado reforzado, influenciado por dinero venido de Cuba. Quiere decir que toda esta mitología que tenemos de que hasta la revolución no existía nada, ni nadie conocía a Cuba, no, señores. Pero incluso esta mitología que tenemos de que Martí que el martianismo que tiene mucha gente o el amor a Martí que tiene mucha gente es por la revolución. No, señores, ya les digo yo que mi madre, que era maestra normalista, amaba a Martí. Lo que pasa es que mi madre, y repito, amaba a Martí el hombre, más allá de Martí, de las frases que nos ponían en la televisión y el de todo esto, ¿no? Mira, aquí tengo a mi querido amigo con el que también compartimos proyectos,
yo tengo que decir que yo a Eric Brito le digo Kevin Costner. porque se me parece a Kevin ¿Cómo tú Costner, andas? Buenas así noches. Buenas todo noches para guapo. ti. Buenas noches, ¿qué tal? Que ¿Cómo para ti ya estás? son de madrugada, ¿no? Ya, yo lo Sí, ya primero son de madrugada, pero bueno, que teníamos quería... que hacer algo de esto. Mira, yo me traje, espérate, antes de darte la palabra, porque yo tengo una duda. Bueno, no es una duda, pero mira, yo me traje unas frases aquí que, mira, que te voy a poner, que decía, un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de hombres libres. La educación es el único medio de salvarse de la esclavitud. Y yo no puedo estar más de acuerdo que con Martí, porque además si lo dijo Martí, tú sabes que si lo dijo Martí, va a misa, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿cómo un pueblo educado que se supone que somos los cubanos, porque otra cosa no, pero educación a la manera que haya sido, nos dieron? ¿Cómo un pueblo educado ha llegado a ser tan esclavo de una doctrina y de un sistema? Eso es algo que a mí, que hoy, repito, cuando trataba de explicarle a la amiga mía, ella tampoco lo podía entender, pero porque me decía, pero a ver, una de las cosas que se dice aquí es que la revolución dio educación a todo el mundo, dio nivel cultural e intelectual a todo el mundo. Como la gente o no lo vio venir, o como la gente viéndolo venir todavía lo permitió, y viéndolo venir y sufriéndolo todavía lo permite. Bueno, qué decirte, primero que todo lo que quería era agradecerte a ti, Colibrí, que te tomas el tiempo, ¿no? Tener realmente la delicadeza de no pasar por alto una fecha como hoy tan importante, 28 de enero, que es el natalicio de ese gran cubano que yo creo que ha trascendido tantos años y los trascenderá todavía más en el futuro, que es José Martí. Yo tengo una frase que se me ocurrió, realmente lo hice una vez en un post incluso en mis redes sociales, que fue que todo patriota, si revisas la historia de Cuba, ¿no? Yo dije que todo patriota siempre fue primero un disidente. Y acotándolo, ¿no? Los tiempos actuales, y te das cuenta que siempre todas estas personas que hoy vanagloriamos y que tenemos en fotografías, en bustos y demás, fueron personas que rompieron realmente con el status quo, con lo que estaba establecido en la época que le tocó vivir, por realmente mantenerse de alguna forma buscando una mejoría a nivel social, a nivel muchas veces de algunas clases más oprimidas. Y es el caso realmente que de Martí, que podemos decir de las personas que conocen y que han estudiado su obra, que desde los 16 años ya estaba viendo realmente todos los abusos que se cometían, incluso contra los esclavos, que todos los abusos a los que eran sometidos, y él era algo que no entendía, como decimos muchas veces, ¿no? Que no iba de acuerdo a su ADN. Y bueno, citándome ante todo a esta frase que tú has dicho ahora mismo, yo creo que en el caso cubano hay una especie de malentendido, ¿no? De que pensamos que, como dices tú, que somos un pueblo educado y que cuando lo comparas con los estándares internacionales que se entienden por educación, sí puede parecer que somos educados, pero más que todo, yo pienso que desde pequeño incluso somos un pueblo adoctrinado en entender solamente un camino, solamente una vía de ver las cosas, que es la que ha establecido el sistema imperante en Cuba, y que no es realmente como el padre Félix Barrera nos dijo muchas veces, que era razonar, ¿no? Era primero pensar realmente las cosas como un razonamiento lógico más allá de adoctrinados como pienso que realmente están los cubanos hoy en día. Mira, aquí que Irenia Carbonell, mucho gusto, que Irenia, no te conozco, pero dice eso mismo que tú dices, ¿no? Educación no equivale a doctrina. Pero si los maestros y profesores tienen que hacer su trabajo ideológico desde las vías no formales. Sí, sí, sí. Esto también lo hablamos en una película que también pusimos aquí en el canal, que se llama Conducta, que se veía, ¿no? Como una profesora que por la edad que aparentaba en la película venía del otro sistema, ¿no? De maestra normalista, y ella lo decía. Aquí yo no adoctrino, aquí mientras esté yo en el aula se hace lo que yo diga y como yo diga. Y entonces se veía cuando venían los metodólogos, ¿te acuerdas que esa frase, los metodólogos, que decían, no, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, y hubo un conflicto porque había una niña que de cierta manera, no vamos a decir que era católica, porque lo único que la niña quería poner era una estampita de una virgen, y se forma un conflicto inmenso por esto, ¿no? Por esto. Entonces, hay cosas que me llaman mucho la atención, porque, por ejemplo, una de las cosas que pasó, y no es que cambie de palo para rumba, sino que te voy a hacer este razonamiento. ¿Qué pasó cuando estuvimos en Archipiélago y toda la expectativa que creó Archipiélago?
Y una de las cosas que pasó, o las conclusiones que muchos quisimos tomar después de la experiencia, fue que no hay que esperar por un líder, ¿no? Que esto del mesianismo, que no debe existir. Pero la historia, siempre tosuda, se encarga de decirnos que, por desgracia, el ser humano está acostumbrado a tener un líder y eso no va a acabar, ¿no? Tuvimos ese líder en Martí, que bueno, también a veces nadie sabe cómo hubiera sido la historia, seguramente diferente, pero nadie sabe cómo hubiera sido. Y hoy cuando ves que hay líderes que incluso tú dices cómo esta persona puede ser un líder, pero los hay, y me refiero, por ejemplo, a Trump, a Bolsonaro, o bueno, a todos los que hay. Por ejemplo, yo tenía por aquí apuntado el nombre que siempre lo digo mal, que es Nayib Bukele, que es el de El Salvador. Tú te das cuenta, Salvador, sí. Sí, tú te das cuenta que los líderes están más de moda que nunca, más de moda que nunca. Y yo creo que en Cuba, aunque nosotros tratemos de decir, no, que no puede haber líder, que unámonos, que no puede, hasta que no aparezca un líder, es que no va a haber solución, porque es que el ser humano está diseñado por ADN. Somos mamíferos, y los mamíferos son animales de manada, y las manadas tienen líderes. Y entonces, dicho este razonamiento mío, que lo que quiero es que alguien me lo rebata, la pregunta sería, ¿cómo tendría que ser el líder de hoy para que en Cuba pase algo? Mira, tengo un super chat. Espérate, que lo voy a poner porque esto a mí no me pasa muy a menudo. Raimet Martínez, no, le estaba leyendo porque tú sabes que a veces los superchats vienen con trampa. Y entonces lo estaba leyendo. Muchas gracias, Raimet. ¿Cómo tú apoyas esta teoría del líder, o tú eres más de los que piensan que no, que va a ser una cosa por generación espontánea? Mira, te digo, en el caso mío, yo pienso que siempre hay algo de liderazgo realmente necesario en todos los movimientos, sea el de archipiélago, que trató de hacerlo de manera horizontal, o en cualquier movimiento que pueda surgir el día de mañana en Cuba. Yo sí celebré mucho esta idea de que muchas personas, todas las personas que lo integraban, tuvieran igualdad de jerarquía, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cuanto a la forma de decidir qué curso iba a tomar el proyecto. Pero a la misma vez coincido contigo. No, el pueblo cubano pienso que viene de una tradición de esperar a esa persona, a ese Mesías, a ese caudillo, que sea quien guíe, ¿no?, el camino hacia la libertad o la lucha. Y yo pienso que tiene que ser un poco más ahora mismo de más personas sumadas, de más grupos, de una articulación de la sociedad civil más amplia, que permita realmente que logremos por lo menos despertar, ¿no?, como país, como sociedad, y que realmente miremos un poco más al futuro y sepamos como ciudadanía qué realmente es lo que queremos, y apostemos y luchemos por eso. Pero como todos juntos, es mi teoría. Bueno, yo lamento ser portadora de malas noticias, pero mira, llegó el Ramiro. Ramiro, súbete por acá. Te pongo el link ahí, súbete por acá. Pero yo lo que estoy viendo es que, mira, ahora mismo tenemos el caso Pon el link, Colibrí, quería decirte, pon el link en un comentario, si lo puedes hacer tú mismo en Stringer, porque que está predeterminado en la aplicación, es un link, está parece mal. que es de otra, sí, parece de otra directa, y no y la te, gente no se te va para trae otro lado. directamente acá. El, Sí, el es lo jefe, que parece. el jefe me está haciendo boicot. El jefe me está haciendo boicot. Él Yo dirá, creo que le si no faltó ese subes a mi detalle. directa, ahora te vas a enterar de lo que te hago yo. No, yo tengo que decir para los que son, bueno, para los que son nuevos, yo tengo una participación con un canal que hago cosas de cine, pero como estamos ahora con el proyecto, que he hablado mucho del proyecto, pero no he explicado el proyecto de qué va. Bueno, pues el proyecto se llama Cuba en Familia, repito, y es la última vez, lo prometo, que es un proyecto en el que estamos implicados tanto Gennady como Brito, como Alexei, que ahorita seguro sube, como Ramiro y otros más de aquí del canal. Entonces, ¿el proyecto en qué consiste? Consiste en que queremos hermanar una familia de la diáspora, sea de cualquier país, no solo de Miami o de Estados Unidos, bueno, país Estados Unidos, sino ya tenemos 8 familias hermanadas y seguimos.
En el primer mes, 8 familias, para mí es importante, teniendo en cuenta de que no es un proyecto que primero hayamos hecho publicidad y después vamos a hermanar, no, hemos ido haciendo todo a la misma vez. Entonces, es unir una familia de la diáspora con una familia de un preso político o activista dentro de Cuba. Familia a familia, sin intermediarios. Nosotros solamente hacemos, es decir, por alguna manera captamos a la familia de la diáspora y la unimos con los cientos de familias que tenemos de presos políticos que tienen el mayor problema es la soledad y el aislamiento. Y cuando decimos hermanar, y es una cosa que nos gusta siempre enfatizar, no es un proyecto asistencialista ni un proyecto en el que usted tiene que, hablando claro y rápido, que llenarle la nevera a la otra familia, no. Hasta ahora, todas las familias con las que hemos contactado son familias que están más carentes de afecto y de acompañamiento que de comida, porque carente de comida en Cuba está todo el mundo, incluso las personas que reciben dinero de sus familiares la pasan mal también para comprar cosas para comer. Quiere decir que en Cuba la está pasando mal todo el mundo menos los dirigentes. Entonces el proyecto va más allá de un paquete de pollo o de una recarga que si sale, pues sale, pero ya saldrá como resultado de la relación que se establezca entre la familia de la diáspora y la familia cubana. Por supuesto que una de las cosas fundamentales que queremos es que la familia de la diáspora no sea una familia ni que está acabada de llegar o que tenga muchos problemas que le preocupen, porque es una cosa que también requiere al menos un poquito de tiempo. Para estar preocupado por esa otra familia, ¿no? Entonces, una persona que acaba de llegar, por ejemplo, a España y se está estableciendo, pues prácticamente no tiene tiempo para sí como para dedicárselo a otra familia, ¿no? Pero bueno, lo decimos aquí para si hay personas que están interesadas, pues ya sabéis. Voy a aprovechar que Ramiro está tratando de conectarse porque yo me tengo que desconectar por lo menos un momentito, vale. Lo voy a seguir escuchando. Quisiera ver si por lo menos en un ratito sí entro, porque quisiera compartir también algunas experiencias de este proyecto de Cuba en Familia que recién, como dices tú, están haciendo, pero ya está teniendo muy buena aceptación por parte de la familia de los presos políticos. Recordar que son personas que están prácticamente desesperadas con las injusticias que se están cometiendo y es bueno toda asistencia y toda ayuda que se le pueda hacer llegar. Voy a tratar de desconectarme ahora un momentito, pero sí. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Yo voy a, sí, gracias. Yo voy a leer un momentico lo que tengo por aquí y tampoco es que vayamos a estar mucho tiempo, porque bueno, como sabéis, aquí ahorita son las 1 de la mañana y lo único que queríamos es dejar patente que, como se dice en cubano, nos acordamos del maestro, ¿no? Yo estuve, entre las cosas que estuve leyendo, bueno, me leí algunos artículos que hablaban sobre la Edad de Oro. Y tengo que decir que me resultó muy gracioso porque hoy Martí hubiera sido considerado un naif o un no sé qué, porque si recordamos, en el bueno, la Edad de Oro fue para los, si hay algún español o uno de otra nacionalidad que me esté mirando y no lo sepa, la Edad de Oro fue una revista infantil que hizo Martí en 1889, tenía 37 años y había tenido su hijo, y fue una revista infantil que después, bueno, los que incluso nosotros los que los conocemos ya lo conocimos como libro, porque lo que se hizo fue después editar los 4 volúmenes de la revista en forma de libro, ¿no? Pero en principio su surgimiento fue como una revista para los niños, pero que sería mensual. Es una revista muy, muy bonita y una de las cosas que me llamó la atención es que Martí, cuando empieza a escribir, dice para las niñas y los niños de América. Y hoy en día ya se sabe que esto está como muy... Hay gente que lo ve mal cuando dices cubanas y cubanos o hombres y mujeres o ellas y ellos. Hay mucha gente que sigue con la mentalidad de que con decir los ya estás incluyendo a las dos, y Martí en el siglo XIX ya estaba hablando de poner a la mujer y al hombre a la misma altura, ¿no? Otra de las cosas que leí otro artículo fue sobre el sistema educativo que implantó Martí, ¿no? Una de las cosas, bueno, siempre se habla de Martí el maestro, ¿no? Pero siempre se hace más hincapié en el Martí político. Y hay que decir que cuando Martí se establece en Nueva York, que fue en el año, eso sí lo apunté, porque si no,
se me hubiera olvidado, se establecen en 1880. Y una de las cosas que hace Martí, que aquí es cuando le empiezan a llamar el maestro, es que él crea una academia que se llamaba, todo esto lo apunto porque ustedes saben que los nombres a mí se me van, la Liga por la Educación. Y era una academia, digamos, lo que hoy sería de adulto mayor, ¿no? Que empezaba a dar clases por la noche, es decir, cuando los trabajadores, que sobre todo eran puertorriqueños y cubanos, cuando ya terminaban su jornada laboral, era que iban allí a la escuelita y Martí les daba clase, ¿no? Les daba clase, pues, de incluso a algunos de leer y escribir. Es decir, clase en lo más básico. No eran clases, bueno, la gente sabe que Martí estudió, se hizo abogado, estudió filosofía, estudió letras y estudió derecho aquí en España. Pero bueno, él no fue profesor de maestro de esto, ¿no? Él fue maestro de lo que era lo más básico, de aprender a leer y escribir, ¿no? Y ahí es cuando le empiezan a decir maestro. Ya después, digamos, esta gente, digamos, cogió un poquitico más de cultura. Ay, gracias, dice Ramiro, sube que la mesa redonda de Miami empieza más tarde. Gracias, Muñoz. Bueno, yo tengo que decir que Ramiro me está traicionando porque seguro que está por ahí por los canales fajándose con alguien, pero bueno, no importa, yo a Ramiro se lo perdono todo. Y entonces, bueno, como comentaba, Martí, cuando estuvo en Nueva York, crea esta escuela, una escuela que hoy llamaríamos nocturna o para el adulto mayor o para trabajadores, y entonces con esta escuela, bueno, daba clases a los puertorriqueños y a los cubanos cuando terminaban de trabajar. Y aquí estos trabajadores empiezan a escuchar el verbo de Martí, ¿no? La manera de hablar. Yo pienso que una cosa que sí tienen todos los cubanos es que nos gustaría escuchar cómo sonaba la voz de Martí, ¿no? Porque cuando hay alguien del que se habla tanto, tú dices, bueno, ¿y este cómo hablaría? Yo pienso, ya esto es ciencia ficción, ¿no? Que viendo que era una persona más bien delgada y pequeña, posiblemente tuviera una voz un poco chillona, ¿no? No me lo imagino con una voz rotunda ni nada de esto. Y a pesar de esto, ser una persona que con la palabra podía encantar, con el físico que tenía, que no era un físico, bueno, todos conocemos a Martí, no era un físico exuberante, qué potente es el verso, que sí lo conocemos, pero también qué potente la oratoria y la forma de expresar ese oratorio cuando encantaba a todo el mundo, y los críticos de la época siempre resaltan su forma de explicarse y de hablar, ¿no? Entonces, esto era una cosa que yo quería también resaltar, porque aunque todo el mundo sabe y todo el mundo le decía el maestro, siempre a nosotros en la escuela y en lo que lees, siempre se resalta más el Martí político que el Martí maestro, o incluso que el Martí enamorado, porque esto era otra cosa de las que me hablaba mi madre, ¿no? Que Martí, y es otra de las cosas que se saben, ¿no? Yo el otro día descubrí, que me dio mucha gracia, que el primer hombre que hizo la película de Tarzán era el hijo, esto lo pueden buscar en internet, el primero que hizo la película de Tarzán era el hijo, el nieto de María Mantilla. El nieto de María Mantilla fue el primero que hizo en Hollywood, el hijo de María Mantilla, y él reconoce, esto búsquenlo en Google, que estoy diciendo verdad, y él reconoce que María Mantilla le reconoció a él que ella era hija de Martí. Así que imagínense ustedes todas las historias, pero bueno, ya esto es un poco de cotilleo, ¿no? Pero porque para nada quiero, digamos, banalizar la figura de Martí. Lo único que quiero es que siempre pensemos que detrás de todo este monstruo de personaje había un hombre muy cubano en todo el sentido de la palabra. Aquí tengo a Mambí Anonymous. Déjame ver quién eres. Hola, Mambí Anonymous. ¿Qué tal? No te conozco. Estás muteado. Estás muteado. Un momento. Estás muteado. ¿Ya me escuchas ahora? Sí. ¿Sí me escuchas ahora?
Sí, lo que pasa es que no nos conocemos. Tienes dos pantallas abiertas. Tienes dos pantallas abiertas. Dos pantallas abiertas. Es un poco raro porque déjame chequear algo aquí, pero es imposible que tenga dos pantallas abiertas. O sea, si están abiertas dos pantallas, no las tengo. Hay algo raro que no tengo idea de que sea. Me oigo de retorno. No tengo idea de qué sea. De hecho, solo me ha pasado en el programa de ustedes. Pasó el otro día también con Gennady. Entonces yo me imagino que si solo ha pasado con el programa de ustedes, tal vez ustedes hay algún settings ahí que tienen de los equipos de eso que podría ser diferente a lo que ustedes lo tienen. Supongo yo, no tengo ni idea. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no te voy a interrumpir para que no me venga el retorno a mí. Yo no te voy a interrumpir para que no me venga el retorno a mí. Oh, ok. Entonces, ¿te puedo comentar entonces? Sí, es que no oigo a veces con el audífono este. Sí me escuchas entonces, ¿no? Ok, entonces mira, yo nada más quería hacer un comentario un poco, estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema que tú comentas de los líderes. O sea, realmente los líderes, especialmente los líderes, digamos, con cualidades excepcionales, son muy importantes en cualquier movimiento, ¿no? Históricamente, porque a fin de cuentas, pues, como tú decías, ¿no? Hay hasta razones evolutivas detrás de eso. Por eso a mí me llama la atención cuando se insiste de una cierta manera en demonizar completamente a Fidel Castro. Porque si yo coincidiera con Fidel Castro en todo lo que él decía, o en una parte, digamos, prácticamente en todo, yo no querría dejarlo como líder, por una cuestión técnica simplemente. Que de hecho, creo que ese ha sido uno de los puntos débiles que todavía tienen mucha de la gente que se opone y quiere oponerse de una manera organizada al gobierno en Cuba, y es que, bueno, básicamente, desde hace 62, 63 años, aparentemente no han contado con un líder que tenga un apoyo mayoritario de esos grupos y ni siquiera que tenga una gran, o sea, que la gente sea muy orgulloso de él. Y eso es una cosa que tienen que resolver. O sea, necesitan, yo pienso, en algún momento llegar a ese punto donde de alguna manera tienen un líder del cual se sienten orgullosos, del cual quieren, digamos, hablar de él y están, digamos, dispuestos además a correr riesgos por ese líder y viceversa, ¿no? Porque históricamente, que eso fue una de las cosas que me llamó la atención de Junior y yo tuve la oportunidad de decírselo a Junior de otra manera, históricamente, los grandes líderes se conocen las historias acerca de acciones hasta dramáticas de heroísmo de esos mismos líderes, independientemente de las características, digamos, morales de esos líderes, ¿no? Tú tienes un Genghis Khan, por ejemplo, ¿no? Que se dice que en una de estas campañas el tipo se cortó un pedazo de la pierna y se alimentó de eso porque no había de qué comer. Tú tienes a un Napoleón que aparentemente en alguna de estas campañas, creo que fue en Egipto, él tenía agua y la tropa no, y él botó el agua que tenía para mostrar que él estaba con la tropa, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, solamente quería decir eso, te agradezco que me des la oportunidad de participar, y bueno, no sé si tienes alguna otra cosa que me quieras decir o si me quieres preguntar algo, no sé. No. ¿Sabes qué pasa? Que como tenemos este problema con la comunicación, que se mete mi voz. Mira, ahora no lo tenemos porque quitaste te muteaste. Yo creo que el problema es tuyo, porque fíjate, ahora te muteaste y no tengo retorno. Pero no, mira, yo, a ver, no quería... Mira, ahora está el retorno. Sí, quítalo. Vale, mejor así. Mira, yo, a ver, cuando hablo de los líderes es precisamente porque, aunque nos pese decirlo, y cuando digo nos pese es por el resultado final, la vez que ha estado más unida la disidencia en Cuba desde hace muchísimo tiempo fue con Archipiélago. Y fue porque la gente identificó un líder. Es decir, no nos gusta o no nos gustaría que hubiera un líder. ¿Por qué? Porque los líderes se pueden equivocar y cuando se equivocan, porque todos somos humanos y todos nos equivocamos. Y entonces cuando pones un proyecto en manos de un líder es complicado porque estás exigiendo demasiado de la capacidad de un solo hombre. Pero ha sido
cuando más unido ha estado la disidencia, incluso la que estaba en contra de Junior. ¿Entiendes? Entonces, ¿eso qué te demuestra? Que desgraciadamente, y a menos que pase algo que yo no sé qué será, el cubano necesita un faro, pero no el cubano, el mundo. Todo el mundo funciona igual. Tú lo ves en Estados Unidos con Trump, lo ves que cuando no hay un líder definido, las fuerzas se disgregan. Y entonces, ¿quién gana? ¿Quién toma el poder? Pues la facción o el bando que está unido detrás de un líder. O incluso dentro de una idea, pero la idea se expresa a través de un líder. Entonces, esto a mí no me gusta decirlo, porque de verdad que no me gusta. A mí me gustaría que fuéramos todos a una, que entendiéramos que es un problema, que no es incluso el problema de Cuba, no es un problema de ideología, es un problema de cambiar la situación que hay, pero lo veo triste. Entonces, de ahí mi pregunta, ¿qué características debería tener un líder de hoy para lograr esa unidad? Y yo creo que la primera es la ejemplaridad, y cuando hablo de la ejemplaridad, hablo de la ejemplaridad ante sus propias ideas. Y yo creo que esto fue lo que le faltó a Junior, y con esto termino porque no quiero meterme en ese jardín. Y yo creo que es la que hoy tiene Luis Manuel Otero Alcántara, ¿no? Y hoy mismo estuve viendo yo un documental muy bonito que colgaron ellos en su grupo del MSI, invito a todo el mundo a verlo, que anoche hicieron una vigilia en el Teatro Reina Sofía de aquí de Madrid, incluso estuvo Junior, se reunieron varias organizaciones, decía el vídeo que había estado MSI, había estado la plataforma de Chipiela, o lo que queda de la plataforma, y habían estado... periodistas independientes. Sí. Mira, yo creo que uno de los retos en el tema, un reto, digamos, general, que es un reto técnico, que es independiente de la ideología o la forma de pensar del líder que uno esté buscando o que uno crea que hace falta o lo que sea, es que, mira, por supuesto que es importante cuando uno piensa en lo que un líder determinado hizo, pero como las situaciones no se repiten nunca, la pregunta más difícil, que es la que yo creo que a la gente le cuesta trabajo responder, es ¿qué hubiera hecho fulanito de tal en una situación así? Entonces muchas veces la gente, independientemente de su signo ideológico, tratan de repetir, no tienen la imaginación. Y claro, es una mezcla de falta de imaginación con falta de valor. Cuando hablo de valor, hay una cosa que es el valor físico, pero también está el valor intelectual. O sea, falta ese valor a veces de atreverse a salir con una propuesta realmente original, realmente innovadora, porque es muy tentadora la idea de seguir el camino trillado, de lo que sea que el líder que uno mire, de lo que sea que el líder que uno mire o que uno vea como un ejemplo haya hecho en el pasado cercano o remoto, ¿no? Y yo pienso que es eso, ¿no? Pero también creo que esas carencias de liderazgo en cualquier movimiento, no solamente en archipiélago, son un reflejo de la falta de vitalidad en un sentido fundamental. Yo creo que cualquier movimiento que sea suficientemente vital y tenga números importantes de gente, por supuesto que hay materia prima para que eventualmente aparezca un líder, y no uno, porque eso en realidad uno nunca sabe quién va a ser el líder. Eso, como eso no es algo, digamos, planeado en la vida real, eso siempre hay una especie de competencia durante un tiempo, donde hay varias, en el caso de la historia de la revolución del 59, eso se vio claramente. O sea, la posición con la que Fidel, en la que Fidel llega en un momento determinado, él no empezó siendo eso. O sea, hubo toda una serie de cosas que fueron pasando a raíz de las cuales él y la percepción acerca de él cambió. El caso de Martí también es parecido. Nosotros no, sobre todo los que no tenemos una formación, digamos, histórica, no sabemos los detalles, pero yo te voy a decir que hubo un proceso de, bueno, no voy a decir de santificación porque sería irrespetuoso, pero sí hubo un proceso que la palabra correcta podría ser de canonización de Martí.
Martí Sí. fue insultado, vilipendiado, despreciado por muchos cubanos. Entonces, ese proceso sería un proceso muy interesante, aprender sobre él para entender también ese papel, digamos, en el imaginario cubano, ¿no? De Martí. Y ese no es el único caso. Yo te voy a poner un último ejemplo, que me da la impresión que tú vives en España, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, en España, por ejemplo, hay muchos cubanos que les cuesta trabajo entender o imaginar una situación en la cual los Estados Unidos dejen de tener la posición tan importante que han tenido. Y yo los invitaría a que profundicen un poquito en la historia de España para que vean cómo es que un imperio, que eso le pasó al Imperio Español. El Imperio Español en una época era lo máximo. Nadie se le comparaba, ni en extensión, ni en riqueza, ni en nada. Y ese imperio fue decayendo cuando le dan la orden al almirante Cervera de enfrentarse a las manos norteamericanas en Santiago de Cuba. Eso era prácticamente un suicidio a la Tortoló. Cervera tenía barcos de madera contra los barcos de metal de los Estados Unidos. Eso no era una cuestión militar ni de... De hecho, Cervera se viste de gala en víspera de ese combate, con la idea de que va a morir gloriosamente. Entonces, Sí, Mambi, a la gente que no se puede imaginar que los Estados Unidos pierdan la posición que tienen ahora y les pasa lo que le ha pasado históricamente a todos los imperios sin excepción, eso es lo que te iba yo a los decir. invito a que profundicen un poquito en la historia de España para que vean más o Eso menos es lo que te cómo iba a es que hay decir. síntomas y cómo es que la gente y cómo al final la gente lo tiene que aceptar, Vale. porque pues si es una realidad tienen que terminar aceptándola, ¿no? Vale. Oye, te voy a Me voy a bajar mutear. porque como tienes ese retorno, no vamos a poder, ¿vale? Muchas gracias por haber estado. Déjalo que se quede un ratico porque quiero... Bueno, porque déjalo, coger- quédate así, porque pero quiero- quédate Bueno, me muteado. muteé para no interferir ahí por lo que me estás Por eso, diciendo en el espacio de quédate ustedes. muteado. Te repito, solamente me ha pasado con ustedes. Por Yo eso, pienso que quédate ustedes ahí muteado. tienen algo en los settings del audio Se lo que dirá les al productor, está mientras trayendo tanto ese quédate problemita, porque no me ha muteado. pasado. Yo he participado Vale. en Te lo diferentes dirá directos en diferentes productor, lugares y mientras nunca me ha tanto pasado. quédate muteado. Y con ustedes parece Vale. que cada vez que paso aquí dentro me pasa esto. Lo voy a mutear de nuevo, para no molestar. Sí. Vale. Mira, Mambi, yo coincido contigo en la parte de Martí, e incluso digamos que esto son partes de la historia que nos han vetado por la parte esta de querernos dar el sistema, la revolución. Yo siempre digo la revolución, pero bueno, la dictadura o ponle X, ¿no? A mí la palabra tampoco es que me importe mucho. De que nuestros héroes todos eran perfectos y todos hacían lo correcto en el momento correcto, ¿no? Pero se sabe que Martí tuvo problemas con Maceo, etc, etc, y hay miles de historias, ¿no? En cuanto al archipiélago, de verdad que no quiero caer en el tema, al final lo he traído solo para poner un ejemplo de que aunque decimos que no queremos líderes, el pueblo cubano, por H o por B, que se sabe que es por H que viene de no sé qué, de Fidel y de toda la tradición que tenemos, es un pueblo de caudillos y que sigue a los caudillos. Pero es un pueblo así porque somos latinos, porque lo mismo pasó en España con Franco y lo mismo ha pasado con todo esto. En cuanto a lo del imperio, por favor, muteate. Pero ahí, discúlpame. En cuanto a lo del imperio, por favor, muteate. En cuanto a lo del imperio, me imagino que Lorenzo te quiere responder algo de eso, pero yo no sé si lo veremos o no, pero de que el imperio americano, que ya yo creo que como imperio no es tal, es decir, puede ser que siga teniendo una política imperialista, pero como imperio ya yo no lo veo como imperio, porque si en algún momento tuvo sus tentáculos metidos por allá por el mundo, hoy en día ya China le está sacando ahorita un cacho, pero bueno, yo de geopolítica y de geoeconomía no soy experta, por lo tanto no me voy a meter en ese jardín, pero a lo que voy es que no sé si lo veré o no, pero si han caído imperios como el de Roma, que llegó a tener el 80% del mundo conocido y cayó, que vayan a caer los Estados Unidos, eso no sorprendería a nadie. Dime, Lorenzo. Hola, primero que todo, gracias por hacer el programa en esta fecha tan importante para los cubanos, ¿no? Que debería ser, de hecho, celebrada por todos los cubanos desde un aspecto
martiano y no ideológico, porque si algo define a Martí, a mi parecer, es poner la patria y el concepto de patria, el concepto de ciudadanía, el concepto de sociedad por encima de la ideología, ¿entiendes? Y justamente de eso yo quería hablar. Ustedes hablaban del asunto de los caudillos y de los líderes del archipiélago, y básicamente es importante recalcarnos desde que Archipiélago fue atacado duramente por el gobierno. El gobierno cubano utilizó un capital político, gastó un capital político tremendo para vilipendiar a Archipiélago y algunas de sus cabezas más claras, a punto de que logró su objetivo principal, que era coger y definir algo que ni siquiera ellos habían definido, que era tener un líder único, ¿entiendes? Cuando en realidad Archipiélago se pensó siempre como una estructura horizontal, donde había muchísimos líderes y donde el objetivo, más que hacer ideología o era construir un espacio democrático de patria, de una sociedad civil que de algún modo respondiera a las necesidades del país, porque de nuevo, el país tiene que ser construido primero, y las bases civiles y cívicas del país tienen que ser construidas primero antes de que podamos hablar de ideología. Y en ese sentido, yo creo que es importante hablar un poquitico del pensamiento martiano, de cómo el pensamiento martiano de algún modo quería más que todo eso, ¿entiendes? Quería una Cuba de todos y para el bien de todos. Y cuando se hablaba de todos no había excepciones, ¿entiendes? Ni tampoco se ponían baremos morales si tú eras capaz de pertenecer o no pertenecer a la patria. Todos los cubanos siempre pertenecían a la patria, ¿entiendes? Sí, Lorenzo. Sí. A ver, me encanta lo que estás diciendo y no quiero que te vayas, espérate un momentico, pero ¿sabes qué pasa? Que tengo aquí al poeta que sabes que tiene un niño pequeño y me dijo que iba a entrar nada más que 10 minutillos a decirnos una poesía o algo así en homenaje al maestro, y vamos a dejarlo que te pase por delante un segundito, se baja y después me sigues contando, ¿vale? No te molesta, ¿verdad? No me molesta. Oye, poeta, tú eres osado, man. Es decir, el día de Martí tú te vas a tener con una poesía, eso es ser osado, ¿eh? Acuérdate, bueno, de los cobardes no se Lorenzo, nada. De los cobardes no se escrito nada. Es buena esa, que me la pongas ahí porque te voy a chutar a gol. Los versos más famosos de Martí, ¿cuáles son los versos qué? Los versos sencillos. Que no son tan sencillos, ¿no? No, yo creo que son muy sencillos y son muy apegados. Yo creo que las cosas, yo creo que la mayoría de los que saben un poquitico de poesía lingüística te van a decir que los versos sencillos no son muy sencillos. No, bueno, podremos tener un debate ahí medio raro, pero no creo que sea el punto. Pero yo creo que la sencillez en este caso, primero son versos de arte menor, o sea, son versos cortos, una rima perfecta, pero la pureza y la simplicidad del lenguaje, que también nos recuerda un poco al punto guajiro, a la décima cubana, que fíjate que no tiene que ser poéticamente hablando muy elaborada en cuanto a conjugaciones o semánticamente, sino más bien en lo fresca que es, ¿no? En lo tangible, en la forma que tú puedes imaginarte las cosas que te expresa, tipo, bueno, los zapaticos de rosa, el leopardo, bueno, en fin, son millones de ejemplos de poesía muy sencilla y muy hermosa. Yo creo que lo más sencillo es lo más hermoso muchas veces, ¿no? Imagínate que yo a veces hablando, mira, el otro día iba en el coche con la nena y puse a Luis Dene, porque yo, bueno, cuando voy en el coche, como casi todo el mundo, me pongo cosas, y Luis Dene hace una exposición de esas de las que hace él, y tú sabes que él usa muchos dichos y muchas cosas de los cubanos, ¿no? Y entonces decía esto de, no, y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar y no sé qué, y cuando termina me dice mi hija, mamá, no he entendido nada de lo que ese hombre ha hablado, porque
porque sabes que hablamos con tantas cosas incorporadas y yo creo que de las cosas que más tenemos incorporadas son cosas de los versos de Martí. Sí. ¿Entiendes? Cuando dice, no, si esta tiene menos zapato que Pilar, o esta no sé qué, que son cosas que si tú no estás en el contexto o no has aprendido, por ejemplo, es los zapaticos de Rosa, no entiendes nada de lo que te están diciendo. Que ya estás tarde para leerle a tu hija los zapaticos de Rosa. Sí, es verdad. Mira, José, yo voy a bajarnos a todos y te voy a dejar que tú te hagas tu propia presentación. No, pero quédate conmigo. Sí, nada más, un minutico, me voy a quedar, pero después te voy a dejar solo para que tú... No, sí, vamos a charlar, no me des eso. Y déjame a Lorenzo ahí también. No, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Tú te trajiste un poema? Sí, yo estoy preparado. Vale, pues entonces tú nos lees el poema y después yo vuelvo a subir. No tengas miedo, que en la cámara no se come a nadie. Escucha. Además, yo te oí a ti en una entrevista que te hicieron. Que vengo, que voy a recitarte, escucha. Vale, bueno, tú me lo recitas a mí. Escucha. Vale, me lo recitas a mí. Lo coordinamos antes y yo no te he dicho que sí. Entonces tú me dices, tú quédate aquí y ahora tú me dices, te doy la palabra y ya yo te cuento un poco lo que te venía a decir. Vale, yo me quedo contigo. Vale. Oye, que aquí yo te voy a decir una cosa, aquí hay mucho guapo, ¿eh? Porque aquí a ti te tengo que buscar también. ¿Tú sabes quién tú te pareces? Dime. A ver, te vas a quedar muerto cuando te lo diga. Ay, Dios. A Silvestre Stallone cuando era joven. Lo único que tiene la boca bien puesta. ¿Tú te acuerdas que tenía la boca bien puesta? Eso es que no fui demasiado allí, entonces. Bueno, cuéntame esto un poquito de gracias poeta. por darme un chancecito hoy, por darme una oportunidad de saludar a los amigos aquí de 23 y Flagger y celebrar al maestro en su cumpleaños. Hice la tarea a los corticas para dar algunos datos, ¿no? Yo creo que cada cual que pase, ojalá deje algún datico para compartir con los demás. Estaba viendo de los 52 años que vivió Martí, solamente 20 logró vivirlos en Cuba. Martí fue deportado apenas con 18 años. Luego regresó a Cuba de incógnito por un periodo corto y fue vuelto y lo volvieron a deportar en el 79 y ya no pudo regresar más hasta el 95 en enero y fallece en mayo. En abril regresa y fallece en mayo. Quiere decir que estamos hablando que el más universal de los cubanos vivió casi no, más de la mitad de su vida afuera. Y ese es un mensajito que quiero decir indirectamente para todos aquellos que consideran traidores a aquellos que se fueron. Yo creo que una persona nunca se va definitivamente de un lugar si su corazón regresa y su pensamiento regresa a él. Y yo creo que ese es Martí y esos somos todos que seguimos pensando en Cuba, que seguimos queriendo una Cuba que Martí también quiso. Y mi respeto y mi saludo para todas esas personas que hoy no están en Cuba, pero que sueñan como Martí con la libertad del país. No, mira, vivió todavía menos, vivió 45 años, entre 44 no había cumplido. Se quema la cuenta, 45. No, pero te voy a decir una cosa, mira. 20 años en Cuba, 43 fuera, 42 fuera, 22 fuera. 22 fuera. Mira, a mí me pasó una cosa en esto del proyecto, una de las familias que han acogido a preso político en Cuba es un señor que tiene 55 años y se fue de Cuba con 5 años. Mira. Y ese hombre, bueno, cuando hablé con él, por supuesto que hablaba como los españoles, ¿no? Y entonces le dije, pero usted es cubano, porque es un proyecto para cubanos entre cubanos. Y entonces cuando este hombre me dijo que él, que había llevado a toda su familia, sus hijas, que son españolas de la Z, que las había llevado, porque sus hijas se sentían cubanas, que él, por supuesto, se sentía viviendo 50 años en Cuba, pero además que prácticamente no tiene recuerdos porque salió con 5 años, pequeño, ¿entiendes? Claro. Y entonces ahí tú dices, es que es muy fuerte. Yo creo que Martí hay que recordarlo, o al menos a mí me gusta recordarlo siempre, además de su increíble trayectoria como escritor o como ensayista, o como político, hay que recordarlo como un joven muy tranquilo. Era un joven que estaba fuera de su época en cuanto a su pensamiento, la forma en que veía Martí la esclavitud, siendo tan joven, la forma en que le impacta. Es algo que hoy por hoy lo podemos traducir a cómo nos impacta a muchos jóvenes, a muchas personas, la injusticia. Que es eso, al final, que no es más que la esclavitud. Y
Y yo creo que de verdad, una de las poesías que te voy a recitar intenta rescatar al Martí más humano. Yo creo que el Martí más humano, y antes de que entrara Mambí estabas hablando de eso y me dio mucha gracia, porque curiosamente quería hablarte desde ese ángulo. El Martí más humano cometió muchos errores. El Martí más humano tuvo sus líos de falda. El Martí más humano cometió chismos real, la historia, algún que otro exceso con la bebida. El Martí más humano no pudo a veces guardar dinero para, por ejemplo, asuntos importantes de primera necesidad. De hecho, para su hijo, incluso para la hermana. Hay una carta, y la madre, por ejemplo, hay una historia bien triste de una hermana de Martí, si no me equivoco, que fallece, y la madre no se lo perdona, o sea, porque evidentemente fue de una enfermedad, y Martí, que en esa época no tenía dinero propio, mucha gente lo decía, pero sí tenía la capacidad de reunir dinero muy fácilmente, y no la pudo ayudar. Entonces, este Martí más humano, yo lo que quiero es que la gente no se despegue, o sea, no se despegue del ídolo, de la persona que está arriba, y se vea reflejada en él también, que todos tenemos errores, que todos hemos tenido decisiones malas, que hemos hecho cosas que no estamos orgullosos, y no por eso podemos ser menos Martíes en nuestro suelo, ¿no? Y ese es el objetivo. Repito, lo más importante es, aunque Martí no vivió prácticamente la mitad de su vida en Cuba, fue el más cubano y es casi conocido como el más universal de todos los cubanos. ¿Okay? Y entonces cada uno todos los días con ese pensamiento no se dé con la fusta y diga yo puedo ser cada día más martiano, tratando de ayudar a mi país y tratando de buscar ese centro de Martí que era una Cuba mejor, inclusiva, con todos y para el bien de todos. Entonces ya a juego con esto te voy a leer un poema que hice hace 2 años, un 28 de enero, conmemorando a felicitarlo a Pepito, a José Julián. Y lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Ahora te lo veo. Dice así, vale, es este. Oye, me está saliendo este repetido. Espérate. Bueno, nada, aquí lo tengo. Se llama El Flaco de la calle Paula. Y dice así, quieren utilizar tus letras y palabras, tus ansias de libertad y tu humanismo. Quieren tergiversar tu inconformismo. Quieren cerrar el ojo a quien lo abra. Olvidan al hombre, al padre que fallara, al combatiente torpe, al distraído. No quieren recordar que siempre ha sido una bandera común que nos ampara. Tu pensamiento trasciende la mirada de los que se apropiaron de tus textos, para con ellos tener aquel pretexto de darle al pueblo todo y luego nada. Recuérdame, José, qué hacías en Tampa después de recaudar con tus discursos la moneda enardecida que dio curso a tu muerte inevitable, casi trampa. Refugiabas tu persona tras las velas de una oscura habitación de madrugada, escribiendo aquellos versos a tu amada, o tal vez los versos que leí en la escuela. Mas tu ejemplo fue tu imperfecta manera de luchar contra todo inmovilismo y vivir o morir siendo uno mismo, sin dejar que la patria se nos muera. Muy bonito. Espérate que te voy a subir a Lorenzo para que me diga como estilista crítico o crítico de literatura, a ver si él te supera. No, yo no tengo ningún interés en superar. Esto ve acá, esto es un soneto, esto... Son 10 versos. Lo más parecido es un verso, es un poema en verso en decasílabo. En verso de 10 versos, 11. Sí. Vale. Ya pero realmente no respeta la métrica. Las letras no son los míos. No respeta la métrica en todas partes, hay cosas que... No, pero tiene buenas rimas y además está muy bonito y mira, mientras tú lo estabas leyendo, yo recuerdo que para un programa que hicimos, creo que en mi canal, o no sé, porque ya yo estoy como las mariposas que salto de aquí para allá, y estudiamos, me leí sobre el encuentro de Tampas, ¿no? Y tú sabes que en Tampa está, la casa esta, está el parque y hay una casa y entonces te explican esto de la ventana que tú estabas diciendo,
que Martí guardaba unas velitas. Bueno, hacen la historia, ¿no? Que Martí guardaba unas velitas y se ponía en la ventana muy ahí. tarde, lo veían ahí la ventana y veían la ventana. Quiere decir que nos vimos el mismo documental, ¿eh? Nos vimos el mismo documental. No, bueno, yo vivo cerca de Tampa, ¿eh? Ah, sí. Sí, no lo sabía. Yo pensaba que... Es que para mí todo el mundo vive en Miami. Sí, pero oye, Tampa no está muy lejos. Se puede Oye, pasar por ahí. Pues me ha gustado. ¿Esto lo tienes en un libro puesto o...? Este no está todavía publicado. Realmente, fíjate, desde el 27 de noviembre del 20, yo creo que yo he escrito muchísimo sobre el tema Cuba y estoy pensando, porque muchos pensé ponerlo al final en este segundo proyecto que tengo, pero creo que lo voy a hacer aparte, porque no quiero mezclar tantas cosas y he escrito muchas cosas de Cuba en los últimos años. Pero cuando dices escribir, ¿es en poema o en artículo? Poesía. Sí, yo publiqué ya mi primer libro hace 3 años van a ser, y he estado preparando infinitamente, tú sabes, ya lo voy a sacar, está escrito, lo que pasa es todo este proceso de edición, la métrica, para llevar una cosa bien buena calidad, bonita. Eso lleva un tiempo que a veces no siempre se encuentra. José, ¿y cómo se hace uno poeta? No, yo creo que eso no se hace. Yo creo que, mira, yo estoy ahora en un curso recientemente entré en un grupo de WhatsApp de muchos escritores muy friki, de la métrica, con filólogos y no sé qué, y hay una cosa que se dice que es improvisar, por ejemplo, se aprende, o hacer décimas se aprende, pero yo creo que el poeta no se aprende. Creo que el poeta es una sensibilidad que creo que se nace a la hora de cuando tú la logras transmitir. Si tú logras que una persona se conmueva con lo que tú escribes, ya sea en verso o en prosa, entonces sí es que creo que tú puedes considerarte poeta, ¿no? Y una pregunta indiscreta. Sí. Si no quieres, no la responde. ¿De qué vive un poeta hoy? No, se muere de hambre, creo. Los poetas siempre se murió de hambre, casi siempre. Sí. Tienen destinos bastante crueles. Yo creo que lo que más podría decirte tal vez, bueno, no sé si estudian para componer en plan tipo para cosas comerciales. He conocido gente que son muy buenos, escriben muy bien. Por ejemplo, de Semes Bueno escribe muy bien. Para mí es un buen poeta. Y sin embargo, sus grandes éxitos han sido en una línea menos poética. Ya. Y el dinero le ha entrado en una línea mucho menos poética, lo cual es paradójico, pero es lo que es. Pero ¿y dónde has leído tú a de Semes Bueno? Bueno, en sus canciones, él es cantautor. Bueno, sí, pero bueno, yo no llego hasta ahí. Yo de verdad que te digo que yo de Semes Bueno me conozco bailando y Patria y Vida. Y escucha, hay un disco que él tiene, que él sacó hace unos cuantos años, que está muy bonito, que tiene la canción esta de Será entre tus brazos, son nubes de blanco que apropian. Yo te lo voy a mandar el link. Yo no soporto. Te lo voy a agradecer porque yo a veces me siento que estoy muy fuera de todo, ¿no? No soporto a la persona, pero su obra hay que reconocerla. Y cuando de Semer escribe bien, él lo hace bien. Ahí fue cuando yo en mi época posiblemente preuniversitario intenté con la poesía, y hasta que me di un día cuenta que mis poemas no eran más que malas copias de canciones de Silvio y de poemas y de poemas de Gucci Novela y esas cosas. Es cuando me di cuenta de que era un refrito, ¿no? Sí, no, yo era una mala copia de una mala copia. Entonces realmente ya no valía la pena. Ya todo lo que yo tenía que decir lo había escrito alguien, ¿entiendes? Entonces oye, José, preferí escuchar. Oye, espérate, te quiero compartir. Espérate, antes que te vaya, preséntame al que tienes atrás. Espérate, preséntame el que tienes atrás. Preséntame el que tienes ahí atrás. Bueno, ahí está mi sobrino Gabriel, y este bebecito sí es mi Samuel, mi hijo. ¿Le has hecho algo? Un añito, sí, como no. ¿Que te sabes de memoria? Mira, aquí tengo uno que a mí me gusta mucho. Bueno, ¿Se compara con el Ismaelillo? Ya que tenemos a Lorenzo aquí, el que dice que tú te atreves mucho. Por culpa de todo este tema de Cuba, yo creo que yo no le he dedicado muchas más cosas lindas a mi bebé. Y eso es una de las cosas que a veces me desconecto y me desaparezco, porque con esa cosa adentro es muy difícil. El poeta escribe dolido bien cuando le pasa algo feo, pero no es lo mismo que cuando pasa con Cuba, que es una especie de ira que no sabe resolver, una frustración, y eso de ahí generalmente no suelen salir muchas, una inspiración de las bonitas, ¿no? Pero mira, esta la escribí en enero 6 del 2021, que fue, mi hijo nació el 29 de diciembre. Y bueno, por lo que voy a mencionar aquí, creo que se van a ubicar qué era lo que estaba pasando. El poema se llama Tu desparpajo.
Y dice, el mundo se va al carajo, Nostradamus lo predijo, la luz sin un precio fijo, el Congreso boca abajo, los chinos cayendo bajo ocultando una pandemia, la tolerancia y su anemia fortalece al fanatismo, las redes al narcisismo y unos memes al Copelia. No sé si se acuerdan esta parte, en este momento fue lo de Trump y el Congreso, los precios en Cuba, la luz que se disparó y tal. Bueno, dice, la era de los canallas y la del oportunismo, la de los likes a uno mismo, la del amor de pantalla, la de las curvas sin rayas, la del odio sin razón, la que parió un corazón, como decía el estribillo, espontáneamente en trillo, ante tanta confusión. Que fue también el fenómeno. Sí. Y entonces termino y dice, maldito virus de mierda, maldito distanciamiento, malditos son los gobiernos y el amor que se nos pierda. Ya a estas alturas concuerdas que el mundo se va al carajo, mas te veo pequeñajo y en tu sonrisa me fijo, y al mundo, querido hijo, lo arregla tu desparpajo. ¡Ay, qué bonito! Eso es como cuando Martí dijo las bridas, ¿no? Coge las bridas de mi... ahorcajadas en mi pecho. Ahorcajadas en mi pecho, sí. ¡Ay, qué bonito! Mira, te está diciendo Ramiro que te pongas a componer y a ver si le das la patada a la lata. Ah, sí. No, yo compongo. Te voy a decir no, a componer yo creo que él se refiere a reggaetonear. Pero que no me interesa tanto el tema de que de verdad es una cosa medio rara, porque con que haya una persona que haga esto, haces tú, que me diga qué bonito, a mí ya me eriza la piel y el tema económico no me mata. De verdad que no. No, pero a ver, mira, fíjate tú cómo son los estilos, ¿no? Porque la que leíste anteriormente era un estilo, yo de esto no sé nada, te digo desde mi percepción, ¿no? Era un estilo más a lo Martí, porque a lo mejor se lo estabas dedicando a él, y este es un estilo más a lo cubano, ¿entiendes? Sí, claro. El otro te lo cantaría a lo mejor Silvio Rodríguez y este te lo canta December Bueno. Bueno, ni siquiera December Bueno, a lo mejor te lo canta, ¿cómo se llama este? Yotuel. Mira, porque es más actual. Del 28 de enero, o sea, conmemoración al nacimiento de Martí. Yo me acuerdo que una vez en un festival de cultura se volvieron locos, yo era muy inquieto, culturalmente hablando, en la universidad. Y me dieron una vez una oportunidad de recitar y nadie se leyó, cosa que es difícil, lo que yo iba a recitar. Y entonces yo me aparecí con esta historia que se llama El Peregrino y José. Y les voy para ubicarlos en tiempo y espacio. ¿Ustedes se acuerdan de esta estatua de Martí que está apuntando a la embajada norteamericana? Ah, pero entonces eso es nuevo, ¿no? Es decir, no. A ver, espérate, ¿a qué edad tú te fuiste de Cuba? Yo me fui de Cuba con 20 y algo. Bueno, ¿qué año fue? Porque 2010. Ah, bueno, porque, bueno, a ver, cuando digo nuevo, acuérdate que yo tengo 50 y pico de años. A eso me refiero, que la estatua es de los 2000, ¿no? Después de lo de Lian y todo esto. Ah, vale. Por eso sí, pero definitivamente, bueno, ese es el contexto. Y entonces, esto en la composición a veces es muy raro porque una frase o un concepto te enamora, cuando tú lo escuchas te gusta mucho y lo empiezas a desarrollar. Y como dice Sabina en muchas de sus canciones, la rima lo lleva. Sí. O sea, la rima es a veces muchas veces responsable de la historia que terminas contando. Entonces, este caso en particular, la historia iba a ser sobre el malecón. Y yo me acuerdo que bueno, empieza con la frase esa que me inspiró eso, ¿no? Y entonces ese poema dice, se llama El Peregrino y José. Dice, una pared casi 1 metro, asiento del soñador, barrera para el que mira en la otra dirección. Escenario tumultuoso de políticas batallas y de cantantes ruidosos y de putas y canallas. Lugar para la descarga, lugar para el vacilón, lugar donde corre el agua, orine, cerveza y ron. Monumento a lo pagano, escudo contra el ciclón, también bálsamo cubano para la desilusión. Cuentan que llegó un hombre entrada a la madrugada, venía de un país sin nombre a ver su querida Habana y se postró ante el apóstol. El de la fija mirada y aún sin quitarse el polvo le preguntó por su patria. La escena me conmovía, me senté en un desliz en el muro y escribía la historia del infeliz poeta que se volvía sin encontrar su país. La estatua del pensador, del cubano universal, el que la vida entregó para su tierra liberar, al peregrino le habló tratándose de adaptar, pues la extraña situación que encontraba al despertar de su inmóvil posición lo convidaba a dudar. Hermano, vienes a mí sacudiendo mi interior, mas como ves, hoy aquí han cambiado mi función. Las visas son por allí,
la señalo como opción, aunque no sea mi sentir y menos la solución. Luego apuntó discreto, por allá está el malecón, una pared casi 1 metro, asiento del soñador. Joder, qué bonito. Oye, que tú eres un poeta de verdad, ¿eh? Ah, sí, era de cartón, que me iba a caer al primer. Oye, no, además, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo ya lo dije ahorita, yo vivía en Consulado, pero bueno, para ubicar al que no sabe, Prado y Colón. Sí, y correcto. Prado y Malecón era nuestro sábado de todos los sábados. Sábado, 8 de la noche, todo el mundo bajaba por el Malecón, a menos que estuviera cayendo un aguacero, y además caía el aguacero, y cuando escampaba, todo el mundo bajaba a Malecón. Entonces, no en la zona que tú dices, que es la de, bueno, la de la embajada americana. La tribuna antiimperialista. La tribuna antiimperialista. Pero además esto, 1 metro de pared, es que, oye, escudo ante los ciclones, es que, oye, te has lucido, ¿eh? Te has lucido. Oye, bueno, gracias. No, de verdad. ¿Y esto dónde uno lo puede leer? ¿Tienes una página web? O... Bueno, en Facebook tengo un fanpage que se llama, me pueden buscar como dice ahí, José Manuel Astudillo Poeta. Ahí me pueden seguir y tengo bastantes cositas audiovisuales también, tratando de adaptarme porque como la gente lee un poco menos que antes, pues he hecho varios de los poemas con imágenes, con música y está muy chulo. Ahí en ese mismo nombre que ven ahí lo ponen en Facebook. ¿Quién te la hace? Yo me hago todo. Pero la creas tú o busco una música, la grabo y que me guste y no me la compongo yo. La agarro de algún sitio o de estos mismos programas de edición. A veces vienen con unos samples de free de sonido y utilizo lo que me guste. Más o menos. Oye, mira, a ver a ti qué te parece. Espérate un momentico que voy a mirar qué cae el 14 de febrero. Mira, el 14 de febrero, porque a mí tú sabes que me dan estas locuras, ¿no? Sí, bien. A ver, el 14 de febrero cae el lunes, un día fatal. Entonces, ¿a ti qué te parece si ya cuadraríamos el día, ¿eh? Ya cuadraríamos el día. Sería o el viernes 11 o el sábado 12, el que vaya mejor para ti, porque yo sé que tienes un niño, una mujer y esto. Pero ¿a ti qué te parece si hacemos el Día de los Enamorados en 23 y Flagler? Y entonces yo voy a buscar, bueno, tú te traes tu poema del amor, que estoy seguro que a tu mujer le habrás hecho algún poema. Muchos poemas. No me los leas ahora. Okay, no me los leas ahora. Vamos a dejarlos para el día del amor, ¿eh? Pero vamos a hacer una cosa bonita. Voy a ver si consigo. Conozco un chico que lo invité una vez. Yo entrevisté a Lisa Alfonso. Fue una de mis primeras entrevistas. Allí sí me puse nerviosa. Madre mía, yo sé que la conozco hace 20 años. Y entonces, de regalo, le traje a un chico que bueno, vive aquí en Pamplona, que toca como Silvio Rodríguez. Tú cierras los ojos y te parece muchísimo a Silvio Rodríguez. Y entonces le cantó la canción del Colibrí, que esa es de las canciones que más me gustan a mí de Silvio Rodríguez. Y entonces le voy a decir al chico este que venga. Va. Y entonces, pero él va a tocar, va a improvisar mientras tú me haces poemas. Vale. Y entonces todo el que quiera venir, mira, me voy a tirar para despedirme porque con la guagua andando. Ya me avisaron. Sí. Dame un pie forzado y te improviso unos versos de Martí. Dame un pie forzado, o sea, una frase que voy a usar en la línea 10 de esa décima. No me hagas eso. No, a ver, ¿sabes por qué no lo puedo hacer? Porque yo para la métrica soy malísima. Bueno, tú me dices una frase que no sea muy larga y yo te digo sí. A ver, déjame ver que me ha puesto Gen aquí y te digo. A ver. Chicos, tengo poco tiempo. Chicos, tengo poco tiempo. Ese fui yo. Sí, por eso lo sé, pero como entraste diciendo, chicos, tengo poco tiempo. Bueno, pero chicos, tengo poco tiempo, ¿te servirá? No, es muy larga. Es muy larga. Sí. Bueno, invéntate lo que quieras, si tú eres el poeta. Yo acuérdate que estudié en ingeniería, las letras nunca fueron lo mío. Pero a ver, vamos a buscar algo. Mira, vamos a buscar algo de Martí. Feliz cumpleaños, Martí. ¿Quiere que cierre? Vale, feliz cumpleaños, Martí. Feliz cumpleaños, Martí.
Vale. No, feliz cumpleaños, a ver, Pepe el Flaco, que fue como le pusiste tú, ¿no? O ese está muy largo también. Muy larga. Bueno, 8, vale, Martí, 8, Martí. Feliz cumpleaños, Martí. Vale, a ver. Qué grande fuese José, el más ilustre cubano. Yo lo siento como hermano, pues siempre lo sentiré. Ay, Pepe, yo crearé por la forma en que viví un verso que al final vi. Lo diré de cualquier modo. Hoy, Martí, te deseamos todos feliz cumpleaños, Martí. Muy bien, muy bien. Oye. Salió un poco, pero estoy aprendiendo a improvisar. Todavía me falta un poquito. Sí, no, pero oye, mira, ahí hiciste un gesto. Pregúntale a tu mujer cuando vayas para allá, tú le dices, oye, dice la chica esta que está media loca que yo me parezco a Sylvester Stallone cuando era joven. Yo espero que no, pero con la boca derecha. Tú le dices, con la boca derecha. Y no, con pero menos verdad, músculo también. No, pero bueno, te digo la cara. Oye, José, mira, como chico, yo soy loca así, se me ha ocurrido y lo vamos a hacer. Dale, va, lo hablamos luego. Para el Día de los Enamorados vamos a hacer algo bonito y bueno, y lo vamos preparando. Bueno, ya está preparado ya. Tú vienes con eso y yo traigo al músico. Vale, a ver si el chico quiere venir. Oye, venga, muchísimas gracias por haber subido. Los dejo a mis labores de padre ahí a tope. A atender a mis madelillos. Mira, lo que no hizo Martí, que Martí estuvo un poco por ahí en ese sentido. El pobre, yo no sé si es un tema interesante, pero ya a lo mejor lo hablamos otro día en privado. Muchas gracias y los quiero mucho y muchas felicidades a todos. Gracias por haber subido, vale, gracias por haber subido. Bye, chicos. Chao. Chao, chao. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado este ratico. Pues lo que hemos querido es hacer un homenaje a Martí, el maestro, más allá del político, más allá de que fue cónsul, que fue periodista, que fue articulista, que fue crítico de su sociedad. Fue crítico de la sociedad americana, pero algo que también descubrí después de mucho tiempo, es que admiraba mucho a la sociedad cubana, era norteamericana, así como no le gustaba, digamos, el gobierno no se puede negar que escribió estos versos que siempre nos dijeron, que si el gigante de 7 leguas y que si no quería que se extendieran por los Estados Unidos, pero lo que era la sociedad, el emprendimiento, la fuerza que tenían y que siguen teniendo los inmigrantes, no hay que olvidarse que Estados Unidos fue y siempre será un país de inmigrantes donde las personas pueden llegar a conseguir aquello que se proponen por vías lícitas o ilícitas también, hay que decirlo. Pero él admiraba esto de este pueblo. Y hay un libro que tengo pendiente que son, no recuerdo el nombre, pero es algo así como anécdotas sobre la vida en Estados Unidos o algo así. Lo he visto en un artículo y tengo curiosidad por leerlo porque ha sido también una de las literaturas de Martí que se nos han privado, ¿no? A lo mejor si Alexei estuviera por aquí me diría el nombre porque ha leído más que una polilla. Pero bueno, me dijo que no se conectaba porque tenía mala conexión y se lo creo porque él no se pierde nada. Alexei, un beso para ti, gracias por escucharme aunque no hayas podido participar, ¿no? Déjame ver antes de irme, déjame leer lo que tengo por aquí. Ramiro, como siempre, hablando de que si Martí le gustaba la bebida, ¿a qué cubano no le gusta la bebida? Si ya yo creo que eso viene en el ADN. Y por aquí, a ver, Tamara, gracias por el pedacito de historia. Bueno, ni siquiera historia, yo siempre lo digo, lo mío no los números, yo para las letras era malísima, para lo que era historia, literatura y todo eso,
yo siempre fui mala, pero y ya lo reconocí también que Martí lo leí bastante poco, pero ahora lo he descubierto de hace 1 o 2 años para acá y de verdad que cada vez tengo más curiosidad por esto, por el hombre, por más allá de los versos, que cada vez que te encuentras un verso te quedas... por lo que decía José, ¿no? Por la sencillez, pero la sencillez descriptiva, ¿no? La sencillez descriptiva. Incluso yo recuerdo que cuando nos daban la rosa blanca, yo siempre hablo de mí, yo la decía mal, ¿no? Porque uno decía cardos y orugas, cultivo la rosa blanca, pero yo de pequeña no entendía el sentido del verso, ¿no? Y ya una vez que después que fui grande, que lo volví a escuchar, yo decía, fíjate tú la nobleza del alma de Martí, porque el verso dice, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni orugas cultivo, no, cardos ni ortigas, que mi madre siempre me corregía, ni ortigas, cultivo una rosa blanca. Es decir, porque los cardos y las ortigas es una planta que suelta pinchos de esto y te da urticaria. Entonces, él, ¿qué estaba diciendo Martí? Que él cultivaba una rosa blanca para su amigo, pero para su opresor también cultivaba una rosa blanca. Entonces, cuando tú escuchas esto, que yo digo que en mi infantilismo, en mi adolescencia, yo no le entendía lo que decía Martí, cuando tú analizas el verso y dices, para la persona que yo amo, para la persona que me ama, para mi amigo, yo doy una rosa blanca, pero para el que me oprime, también doy una rosa blanca, ahí ya es que no tienes menos que decir que no solo era un genio, sino que era la mejor persona que te podías encontrar, ¿no? Y como esto, Martí tiene pues muchísimos versos que te hablan de esa nobleza de espíritu, más allá del amor que tenía por Cuba, que bueno, eso es innegable. Y ahí vamos al verso con que abrimos hoy, ¿no? Como él le dice, le pide perdón a la madre por el sufrimiento que le está causando por sus ideas independentistas. Y a pesar de eso le dice, pues esto es como decir, hoy diría un reggaetonero, esto es lo que hay, ¿no? Yo sé que te estoy causando un gran dolor, pero mi amor por Cuba no me deja hacer otra cosa, ¿no? Y cuando hicimos esta declaración, y con esto quiero terminar para un poco cerrar el círculo, lo que pensábamos era precisamente esto, ¿no? Como después de tantos años, este espíritu martiano, porque esto es algo que también se ve en las redes, muchos jóvenes que vuelven a hablar de Martí, pero no del Martí que nos inculcaron en la escuela, sino del Martí humano, hombre, que va más adelante del 53, ¿no? Y cuando vemos que estos jóvenes de hoy lo único que están haciendo es hacer lo que en su momento hizo Martí, y que cuando estos jóvenes salgan de la cárcel, que saldrán, y yo creo que no estarán 30 años, porque si están 20 o 30 años, será que los cubanos no fuimos capaces de encontrar el camino para cambiar el sistema. Y ya no hablo ni de dictadura ni de nada, sino para cambiar un sistema que sea justo, porque lo que mayoritariamente se ha hecho es una injusticia. Todos sabemos que los años que le han puesto a estos jóvenes son de escarmiento para que otros jóvenes no hagan lo mismo. Si los cubanos, si estos jóvenes tienen que estar 10, 15, 20 años, será porque los cubanos no hemos sido capaces de encontrar el camino de revertir esta situación, ¿no? Y será muy triste porque después de haber tenido una historia tan bonita como la que hemos tenido, porque incluso mirando en retrospectiva hasta el triunfo de la revolución en su cosa romántica, fue parte de una historia bonita, ¿no? Si después de esta historia tan bella que hemos tenido desde la fundación como tal de nación, nosotros no somos capaces como cubanos de unirnos, de unir esfuerzos y revertir esta situación, toda la historia que hemos construido hasta ahora no valdrá para nada. Entonces, dicho esto, aquí está mi pequeño homenaje. Doy las gracias a Gennady por habérmelo permitido y estar por ahí al mando, a pesar de que sé que está muy cansado. Gracias a ustedes por haber visto y no dejarme solita aquí, que yo tenía mi temor de que como ha sido una cosa improvisada y hacía
mucho tiempo que no transmitía, nadie vendría, pero bueno, quiero darle las gracias a los que han estado, a Lorenzo, que lo corté pensando que José, porque José me dijo de verdad que tenía poco tiempo y como casi lo obligué a venir, que estaba con el niño, interrumpí a Lorenzo. Lorenzo, lo siento mucho, perdóname, ya en el próximo programa te prometo que te dejaré 10 minutos solo para ti. Así que perdóname por esta vez. Y a todos los demás, pues muchísimas gracias por estar, aunque no hayan podido subir. Sé que cuando las cosas son improvisadas son así. Entonces, bueno, muchas gracias, me repito, ya nos volveremos a ver. Quiero esta nueva temporada. Esta nueva temporada me gustaría dedicarla a seguir con lo de las películas, pero dedicarla a personalidades. Entonces estoy buscando personalidades que tengan que ver con Cuba, por supuesto. Hay poca cinematografía que valga la pena, pero bueno, como a mí me gusta ver lo que se diría, ya he traído aquí cosas rusas y cosas polacas y todo, y me gusta, entonces estoy buceando un poquito para ver si consigo algo interesante y que los motive, ¿vale? Muchísimas gracias por aguantarme, gracias a Gennady de nuevo, y pues nos vemos más pronto de lo que os imagináis. Chao.